Bueno, amables televidentes de Canal Teleaguadas, el canal de todos. Va concluyendo un año lectivo, un año educativo. La mayoría de las entidades van haciendo sus diferentes balances. Las diferentes instituciones educativas han graduado sus promociones en diferentes modalidades. Y precisamente algunos docentes, por los años que han transcurrido en la educación o ejerciendo diferentes cargos docentes, llegan al culmen, digámoslo así, de su carrera profesional. Es el caso de esta gran amiga que hemos querido invitar esta noche a nuestro programa Obras y Personajes, Blanca Isabel Bordón Pacanchique. Ella es la exrectora, podríamos decirlo así, de la institución educativa San Antonio de Arma. Doña Blanca, bienvenida, qué bueno tenerla aquí en el canal de televisión, el canal Teleaguadas. ¿Conoce los estudios o no? Jorge, muy buenos días. No los conocía, me agrada, es un escenario bastante cómodo, agradable. Bueno, esa introducción que hacíamos un poco de esta presentación, llega a su culmen de su vida laboral. Sí, con gran satisfacción. 33 años de servicio a la educación y ya es el momento de dejar el legado a otras personas para que puedan continuar y oxigenar esta bella profesión de la educación. ¿Y por qué tomó esa decisión? Precisamente por eso, porque ya son 33 años de servicio, ya se ha venido realizando labor en diferentes lugares y es el momento de que haya otra persona o un sucesor. Hablemos un poco de esos apellidos que me llaman mucho la atención. Bordón Pacanchique, ¿qué me puede contar? Sí, bueno, el apellido Bordón es francés y de hecho mi bisabuelo era francés y el apellido Pacanchique es un apellido boyacense, indígena, entonces es un híbrido extraño, pero bueno, es interesante. Una mezcla, pero ¿de qué parte concretamente del país? Esto me suena un poquito como Supía, Río Sucio, por ahí por esos lados. No. El Pacanchique es de Boyacá. Boyacá, sí, este es de la región cundiboyacense. ¿Dónde nace precisamente usted como docente, Blanca Isabel? Yo nací en la ciudad de Bogotá, soy bogotana. ¿Usted es Rola? Sí, señor, yo soy Rolita. Rolita, hablemos un poco de esa familia, ¿quiénes integran su familia? Ese papá, por ejemplo, me regala el nombre de él, ¿qué hizo su papá? Sí. Claro que sí, pero voy a iniciar con una mujer muy valerosa en nuestra vida, que fue mi abuela materna y ella se llamaba María del Carmen Daza Laverde, una mujer emprendedora que tuvo que precisamente jugarse todo en su vida debido a los desplazamientos que no son nuevos. De allí, desde luego, surge mi mamá, que se llama Ana Belén Pacanchique, y mi papá, Jorge Enrique Bordón. ¿Su papá qué hace, don Jorge? Mi papá fue vigilante. ¿Vigilante? Sí, Bogotá. Y mi mamá fue una auxiliar de la institución, pero ella también desempeñaba labores de imagen, entonces estaba encargada de toda la parte del aseo y demás. Pero su papá directamente, don Jorge, ¿trabaja en alguna institución, algún plantel? No, ellos ya, los dos sí, trabajaron en instituciones educativas, pero ya son retirados y también son felizmente pensionados. Ah, pero viven en la actualidad. Sí, los dos viven. Viven en la actualidad sí. En Santa Fe de Bogotá. Sí, pero señor. ¿qué significa ese trabajo humilde de un papá? ¿Marca su vida de pronto un tiempo después? Claro, es que es ese aprendizaje de vida que empezamos a adquirir en las familias, porque es la perseverancia, es la constancia por sacar una familia adelante. Entonces es ese granito de arena que ellos van colocando a la construcción de una vida. Interesante. ¿Y su señora madre bogotana también? Sí, mi mamá, tanto mi mamá como mi papá son bogotanos y juntos de origen muy humilde. Entonces, acompañar muchas veces a mi mamá cuando iba a realizar una aseo a una casa de familia y verla en su esfuerzo, en sus labores, eso hacía que siempre hubiese un pensamiento de yo quiero ser mejor. Sí, educarse. ¿Cómo fue la infancia de Blanca Isabel Bordón Pacanchique, esta exrectora de la institución educativa San Antonio de Arma, que nos acompaña y que le dice adiós a esa vida laboral ya, a disfrutar de su anhelada pensión? ¿Esa infancia suya cómo fue? Fue
una infancia de muchas vivencias, entre el juego y estar presente en la labor que desarrollaban mis padres. Entonces no era ajena a las muñecas, a jugar con algunos amiguitos, pero también a saber que mi papá o madrugaba o trasnochaba para cumplir con sus turnos de seguridad en las empresas que le correspondiera, o cuando mi mamá salía a trabajar, que en ocasiones nos llevaba, pero en otras oportunidades debíamos permanecer en casa. Pero generaba este trabajo de su papá, generaba un poquito de, entre comillas, como una tensión en su casa, de pronto papá de vigilante, a veces el peligro de noche o el punto de día quizás, y más en una ciudad como Bogotá. Lo que más generaba era deseos de estudio, de preparación, porque además era el lenguaje que ellos utilizaban en su momento. Estudien para que no les corresponda, para que no les toque hacer lo mismo que a mí. Entonces, de hecho, ellos, esa repetición continua hacía que de manera constante, si produjera algo, y produjo eso, querer estudiar, querer proyectarse. Estudie para que usted sea alguien en la vida, para que salga adelante. ¿Se aplicaba ese dicho en su casa? Claro que sí, sí. Entonces, pues, es esa situación que se da entre mis papás, me están diciendo que sea mejor, y en que ellos también aspiran a que no realice lo mismo que ellos. Entonces, de hecho, ya me están preparando para que yo estudie, para que pueda soñar, para que pueda proyectar y desde luego para que pueda servir, porque eso siempre estuvo presente. ¿Cuántos son en su casa? En nuestra casa somos 5, somos mi mamá, mi papá y somos 3 hermanos, no es una familia tan grande. ¿Y qué hacen sus hermanos en la actualidad, doña Blanca? Bueno, mi hermana, ella también es docente, pero es docente de danza y teatro en la ciudad de Bogotá. Y mi hermano es administrador en logística. Oh, qué interesante, una familia bastante unida, pero hay un momento de nunca olvidar que siempre vamos como al pasado, sí. Y aquí vamos conversando un poco para conocer a esta gran invitada a nuestro programa Obras y Personajes como un reconocimiento y decirle gracias por ese legado en la parte educativa, lo que ha aportado no solamente en Armas, sino en diferentes lugares donde ha tenido la oportunidad de elaborar o de trabajar, ya lo conoceremos un poco más adelante. Un momento de nunca olvidar, querida amiga, es la primera comunión. ¿Qué recuerda ese momento? Pues, a ver, que fue un momento diferente. Es que mi vida ha sido de eso, de diferencias, porque en esa época las niñas se caracterizaban por hacer su primera comunión con vestidos largos, blancos, velos. Y nosotras, mi hermana y yo, pues que éramos de edades homogéneas, hicimos la primera comunión con pantalón de color azul, eso sí, claro, con un saco de ese desastre color azul, sí. Y con una pavita también de color azul, entonces marcábamos la diferencia. Fue diferente, ellos se caracterizaron hasta por eso, pero fue divertido, o sea, claro, nos veíamos extraños, claro, porque las demás niñas todas de blanco y nosotras con nuestros vestidos azules y pava en Bogotá. Pero imagínese usted, ¿cómo fue esa reunión, cómo fue ese encuentro ese día de nunca olvidar con los amiguitos invitados, la piñatica y todo lo demás? Fue un encuentro familiar, fue ver a la abuela preparando. Recuerdo mucho en esa época lo que nosotros llamábamos plato frío. Ahora pues tiene otro nombre, pero no lo sabría relacionar. Entonces era como el ansia de eso, era en una tarde porque tampoco era de noche, era un almuercito. Los amigos, los mismos primos, porque fue una reunión familiar, entonces estábamos la abuela, nuestros padres, nuestros tíos y los primos. Pero generalmente en ese tipo de reuniones surgen conversaciones como interesante, el apellido Bordón, hablar un poco de esa parte de ese abuelo francés, ese bisabuelo que llega, que hacía él, que de pronto escuchó por ahí decir. Claro, es que nosotros no perdíamos tampoco la oportunidad para preguntarles a ellos, más que por el apellido era, abuela, ¿y dónde conoció al abuelo?
porque ya nosotros no tuvimos la fortuna de conocer a los abuelos, sino a las abuelas. Entonces, ¿dónde conoció al abuelo? Y ella nos contaba la historia, la abuela paterna. Nos decía, es que llegó, y mi abuela paterna es de Ibagué, ella dijo, llegó un señor francés. Y entonces llegaron y estuvieron mucho tiempo en el lugar donde ellos estaban viviendo, y entonces empezaron a visitarnos y se dieron pues ya momentos y ya nos casamos, porque además en esas épocas los matrimonios también eran como un poco extraños, ¿no? No eran tan libres como los de ahora. Entonces, pues ellos nos contaban esa historia. Por ejemplo, la abuela materna, ella dice que ellos después de tener que desplazarse del sitio donde vivían, que ella decía que tenía una infancia muy agradable, que donde vivían en el campo y les tocó salir, que cuando ella cumplió más o menos entre 15 y 16 años, llegó una persona, ellos estaban en una reunión y le dijeron se debe casar con él. Entonces, pues era un poco complejo el tema. Sí, claro que sí. Pero de esas historias es que se empieza a nutrir toda esa parte interna de uno y a decir qué es lo que yo quiero. Entonces ya todo eso empieza a jugar a favor de la preparación. No se escogía como el esposo No. O la esposa, más que todo en el caso de las niñas, Sí. sino que había como un compromiso, había una dote, Total. una conveniencia. Pero llega un momento muy fundamental en la vida de cada uno de nosotros y es la escuela. ¿Qué recuerda esa escuela para irnos metiendo en esa parte que a usted la va a tocar, que es la parte educativa? Claro que sí. Siempre estudié en instituciones públicas, entonces pues digamos que llevo la vivencia desde muy niña, precisamente por el recurso económico en la familia que era escaso. Entonces nosotros nos matricularon en las escuelas y nosotros íbamos y veníamos a pie en la ciudad, igual que ocurre acá en el campo, pero en ese momento no había transporte. Mi mamá nos matriculó en una institución que se llamaba Escuela de Nuestra Señora del Carmen, así se llamaba, quedaba cerca al Tunal en Bogotá. Y a nosotros nos tocaba caminar más o menos 2 o 3 barrios para llegar allá. Es decir, como de acá, sin exagerar mucho, luego de acá de la parte urbana de Aguadas, cerca está Viboral, ¿cierto? Sí. Exacto. Era más o menos caminar un trayecto hacia donde empieza Viboral. Entonces sí, siempre era un poquito lejos, ¿cierto? Pero bueno, ya nosotros nos acostumbramos, como todos los niños con ilusiones, vivenciando con gusto las clases divertidas, pero también los regaños de los profes, porque es que todo eso es aprendizaje. Sí, le tocó de pronto, me atrevería a decirlo, la férula, que era que uno se equivocaba y ponía uno la manito y de pronto a uno le castigan un pellizquito. Sí, claro que sí, la regla, entonces coloque la mano, ¡tan! Y claro, ahí estaba, además que con apoyo total de los padres de familia, porque los padres siempre que iban por las libretas de calificaciones llamaban en ese momento. Entonces, si había una queja, la mamá le decía, tranquila profesora, usted sabe que tiene mi autorización si se porta mal para que le dé un reglazo. Entonces ya había aprobación. O la famosa palabra de nunca olvidar, en la casa arreglamos. Sí, y no era mejor que no arregláramos en la casa porque eso era complicado con mamá. Me imagino que era muy brava y su familia, además que va a ver el programa, claro. Me imagino esos viejos recuerdos. Sí, y más con mamá que con papá, porque ahí la firme para todas esas cosas era mamá, más que mi papá. Qué interesante. En esa infancia, esas primeras letras, ¿jugaban ustedes de pronto quizás a ser maestra? No exactamente a ser maestra, pero tengo una anécdota que me marcó mucho. Resulta que extrañamente para la edad que yo tengo de 55 años, fui afortunada de hacer kinder. Entonces, cuando yo hice el kinder, resulta que la profesora nos debía llevar de donde estudiábamos, de nuestro salón, hacia el otro espacio para tomar las onces.
Entonces, lógicamente, en esa época se hacía la fila, colocábamos las manos detrás de los hombros de los compañeros, las distancias, y no los podíamos soltar. Entonces, para mí, ¿por qué fue significativo? Porque si nosotros leíamos bien, éramos los primeros. No importaba si éramos los pequeños o éramos los grandes, y los demás teníamos que ir en el resto de la fila. Y pues para fortuna mía, el proceso de leer y escribir para mí fue sencillo, no fue difícil. Fue realmente sencillo y yo lo disfrutaba mucho. Entonces me gustaba como mucho ese tema, pero no estaba en mi imaginación que yo iba a ser maestra, sino que lo vivencié y son recuerdos que quedan, que no se olvidan. Claro que sí, pero esas primeras letras, esos primeros números, las primeras oraciones, ¿hay un docente o un compañero que a uno lo marca? Sí, claro que sí. La profesora que nos enseñó kinder, que pues yo imagino que ella ya no existe, se llamaba Carmen Rosa. Y pues ella tenía una forma de enseñarnos a leer muy agradable. A mí me encantaba. Y cuando fui profesora quise replicarlo porque ella utilizaba su escritorio, pero alrededor de su escritorio estaban las sillas y nos contaba historias. Entonces, las historias siempre las hacía con su libro en la mano. Y eso, en mi caso, fue una motivación importantísima para aprender a leer y escribir. Entonces, como ella nos contaba y nos encantaba con esas historias, para mí sí era rico aprender a leer y a escribir, por esa motivación que yo tuve de mi profesora de kinder. Las izadas de bandera, la urbanidad de Carreño, el amor a los símbolos patrios, el amor a la Santa Misa o hacer algo. ¿Eso lo alcanzó a vivir usted también? Claro que sí, porque todos los días teníamos que hacer filas. Entonces, todos los días hacíamos las filas. En algunos días se entonaban los himnos, el himno de Colombia, el himno de Bogotá. Para las Eucaristías nos llevaban a la iglesia cercana, que eso también era más o menos una vez a la semana, el orden, la fila, el respeto. Todos estos valores se cultivaron o se fortalecieron mejor allí. Querida amiga, ¿cómo era su uniforme? Mi uniforme era azul oscuro, pero a cuadritos. Y por ser tierra fría, entonces iba una camiseta blanca debajo de la jardinera y encima un saco azul, zapatos negros y medias azules. Ese era el uniforme. Buen porte. Bien llevado. ¿Y los caballeros cómo iban? Los caballeros iban con el pantalón azul, correa negra, zapatos negros muy ilustrados, además porque los profes en eso eran demasiado estrictos. La camisa blanca y el buzo azul oscuro también. Esas modalidades del INEM, ¿por qué inclinarse por la parte comercial? ¿Eso por qué la fue moldeando esa en la parte educativa? ¿Le sirvió mucho? Sí, porque a mí me gustaba como el tema de las empresas, de saber cómo se llevaba una contabilidad. Me gustó. Y lo de la legislación también, porque es que incluso en secundaria, ahí fue donde me empezó a cautivar el tema de las leyes. De hecho, yo creo que eso era parte de mi esencia, porque cuando yo tenía 5 años, mi padrino de bautizo preguntó, justo cuando terminé el kinder, que mi papá me dio una muñequita y ellos se reunieron a conversar y a tomar unas cervecitas, y entonces me dijo, ¿y la niña qué quiere ser cuando grande? Entonces yo le dije, abogada, así. Pero eso fue algo que no se dio en mi vida, pero no, sí alcancé a estudiar 1 año de Derecho. Ya hablaremos de ello. Sí. ¿Cómo era el rector de su institución educativa? Se llamaba, porque falleció este año, estamos hablando del de secundaria, se llamaba Manuel, una persona increíble, muy profesional, muy disciplinado y bastante gestionado. Entonces, eso gusta, porque es ver una institución pública, y yo he creído que las instituciones públicas pueden ser
tan bellas como las instituciones privadas. Bueno, es que esa pregunta nos va a servir para más adelante. Claro. Y los docentes que le correspondieron a usted, de pronto llegó algún docente quizás a dar una clase, mencionó algo, química, cálculo, X o Y materia, y decían, no, este profesor. Claro, hay de todo. Hay aquellos profesores que son muy agradables cuando están proporcionando un aprendizaje a los estudiantes, como hay aquellos que no, entonces las clases no son, no son interesantes, entonces uno se aburre. No cautivan y al no estudiante. cautivan. Eso sí se vivencia siempre. Y hay profesores corchadores. O sea, si no sabe esto, entonces tiene el 1 y eso, entonces tampoco, pero no hay la orientación o la inducción hacia un aprendizaje un poco más fuerte. Generalmente cuando uno está en el colegio uno tiene uno o dos compañeros o compañeras que generalmente son como la llavería de uno, como las ñañas de uno. ¿Usted las tuvo? Sí, yo las tuve. Una se llama Betty y trabaja ahora en la Unión Europea. Y otra se llama Esmeralda y también trabaja con el grupo Corneta, que es de todos estos almacenes de cadena al costo. Es gerente en Bogotá. ¿Tiene contacto con algunos de sus ex compañeros? Sí, aún tenemos, incluso hicimos un encuentro de egresados, claro que es decir, ya hace alrededor de unos 5 años, pero fue muy agradable. ¿En qué año se graduó, querida amiga Blanca Yo Isabel? me gradué en 1986. 86. Como bachiller comercial con énfasis en contabilidad. ¿Y ese día de ese grado cómo fue? De igual manera fue muy familiar. O sea, fue emotivo, sí es el grado, para mí el grado de bachiller es el más significativo, porque tú ya tienes cierta formación, hay una estructura mental mucho más completa, entonces ya empiezas a proyectar tus sueños y tus metas de manera diferente. Es estar consciente que pasamos de esa etapa donde no solo es la diversión, los amigos, sino que ahora hay que empezar a darle forma a tu experiencia de vida. Claro que sí, algo fundamental, su grado, sí. Pero no podemos dejar escapar algo fundamental en la vida de una dama, en la vida de una mujer, que son sus 15 años. No hubo celebración de 15 años y no la hubo porque estábamos ocupados estudiando, porque no había el recurso también, porque en ese momento tampoco tenía esa trascendencia que tiene en la actualidad. Entonces, no fue un faltante en mi vida, simplemente no existió y bueno, ya. Un momento que pues quizás para muchos es bonito, para otros de pronto no. Hablemos un poco de ese momento de la parte del bachillerato para pasar ya a la parte como profesional. Y ustedes, amigos televidentes que acaban de llegar a nuestra amable sintonía, nos acompaña Blanca Isabel Bordón Poacanchi, que ella es exrectora de la Institución Educativa San Antonio de Arme, que ya se hace un costado, a un ladito, ya para que las nuevas generaciones vayan tomando como esos rumbos educativos, ya se pensiona, ha decidido retirarse y ya vamos a hablar un poco de su gestión, el corregimiento de Arma. Cuando le preguntaba precisamente la época de estudiante, ¿marca uno y un colegio mixto o femenino? No, fue colegio, siempre fue colegio mixto. En la escuela fue mixto y en la secundaria también fue mixto. ¿Le pasó alguna vez en 9, 10 o 11 que salía algún compañero a exponer ahí alguna materia, alguna exposición de algo y después usted se quedaba mirando a esa persona y como que el corazón le decía otra cosa? Ah, más de una vez. ¿Y eso? Claro, más de una vez porque eso es propio del ser humano, ver a un compañero y que empieza a agradar, que en serio uno empieza a sentir. La acompaña a la casa, le llevo los cuadernos, ¿ya tomó el alguito? ¿Le pasó o no? Claro, sí. Nosotros teníamos, de hecho, un compañero muy querido con el que todavía nos conversamos, que se llama Wilson Sánchez. Y compartimos esa etapa de la adolescencia. Y cuando hemos conversado nos reímos mucho porque como yo les he contado, la economía en el hogar era muy escasa. Entonces, en la casa se cocinaba con gas, con estufas de gasolina.
En ese momento vendían un producto en Bogotá que se llamaba Cocinol, igual era gasolina. Entonces a nosotros nos tocaba ir a hacer la fila para que cuando llegara pudiéramos comprar el producto, porque antes eran filas muy largas por diferentes motivos, ¿cierto? Entonces esa fue nuestra parte de la historia, de conexión, bueno, de toda de la adolescencia. Yo siempre lo he dicho, recordar es vivir. Ajá. Año 1986 recibes un título de bachiller, entonces uno dice, bueno, ¿y ahora qué sigue? Yo creo que el aprendizaje más significativo, y me lo dio mi mamá, porque me dijo, bueno, mija, usted ya terminó su bachillerato, que era lo que yo le podía dar. De aquí en adelante yo no le puedo ayudar más. Si quiere seguir estudiando, le toca trabajar. ¿Cuántos años tenía doña Blanca Isabel en ese momento, más o menos? 16, 17. No, yo creo que como cerca de los 18, tal vez los 18. 18. Pues que no, tomarla como era. Entonces, esta etapa sí que es importante en mi vida, porque precisamente era eso. Bueno, terminé el bachillerato comercial, empezar a pasar hojas de vida. Además que yo pienso que la mejor administradora para mí, en cuanto a aprendizaje, sí fue mi mamá. Ella me dijo, bueno, vaya y busque trabajo, pero yo le presto el dinero. Y aunque mi mamá solo tiene segundo de primaria, tenía un cuaderno y anotaba. Entonces, el día fecha tal, préstamo a Isabel en su capacidad. Y efectivamente, cuando yo conseguí trabajo, mi primer trabajo fue como recepcionista en una empresa de taxis. Y entonces yo trabajaba los 3 turnos, el turno de la mañana, el de la tarde y el de la noche. Eran rotativos. Y ella, efectivamente, cuando empezó a llegar el pago, dijo, listo, me va pagando lo que le he prestado y además contribuye con el pago de un servicio de la casa. Entonces eso empezó a cimentar mucho esa parte de la economía. Asumir una responsabilidad es la palabra. Exactamente, asumir una responsabilidad. Pero yo sí hice ese trabajo por 6 meses y fue lo mejor, porque ahí yo dije, yo no quiero quedarme respondiendo un teléfono toda la vida, yo quiero ir más allá. Entonces fue cuando empecé a hacer mis gestiones para la universidad y al semestre siguiente entré a estudiar. Eso sí, continué trabajando ya no como recepcionista, pero continué trabajando, mi mamá continuó prestándome el dinero y continuó cobrándome. Y pagándole a mamá hasta el momento. Entonces, el primer banco se llamó mamá. Pero está paz y salvo, ¿sí? Hay que mirar el libro de contabilidad, claro, sí. Está paz y salvo. No, yo sí estoy a paz y salvo con mamá. Va a llamar a su mamá a preguntarle. Claro que sí, Jorge, no hay problema. Hombre, es que es muy interesante porque es que eso marca mucho la vida. Esa parte universitaria, ¿qué carrera decidió tomar? Bueno, yo tomé la licenciatura en educación preescolar en una universidad privada. ¿Por qué en una universidad privada? Para poder trabajar y en las noches iba a estudiar. Ya directamente se independizó, seguía en la misma casa. No, eso sí, yo continuaba viviendo donde mi mamá, pero tampoco tenía toda esa posibilidad de irme de la casa. Porque tenía que ir de la casa a desplazarse tan lejos, me imagino yo a la universidad. Bastante lejos. Transporte, para ir sacrificio, trabajar de noche, claro tarde, llegar tardísimo, volver a madrugar. Sí, porque nosotros en ese momento vivíamos cerca de la autopista sur con 1 de Mayo. Entonces significaba desplazarme de ahí a mi lugar de trabajo, porque ya en 1989 empecé a trabajar en la educación. Mientras estudiaba también empecé a trabajar en la educación. Y era desplazarme de la casa al colegio que estaba ubicado en Bosa y salir del colegio de Bosa para la universidad que queda bien distante. En ese momento estaba ubicada en la 72 más o menos con séptima, con décima,
muy retirada. Bastante Estamos retirado. hablando más o menos 1 hora y cuarto de desplazamiento en bus público. Cuando se podía y cuando había tanto tráfico como hoy en día. Exacto. Pero ¿cómo fue ese ingreso? ¿Cómo llega usted a la parte ya educativa, que es como su fuerte, digámoslo así, para desglosar esa parte ya profesional? En el 89 me decía. Sí. Según entiendo. ¿Cómo Sí. llega a esa parte Por educativa? una compañera de universidad, una amiga entrañable, muy querida, ella se llama Blanca Fabiola, y el papá tenía un colegio particular. Entonces, Fabi, mi amiga, le comentó al papá, y el señor dueño de este colegio se llama Antero Urrego. Entonces él le dijo, listo, dígale que venga. Y yo fui. Y ese fue otro proceso muy bonito, y es que don Antero me preparó también para que yo pudiera en el año 1989 tomar mi primer grupo de estudiantes, que fue un grado de transición. ¿Y cómo fue ese paso de complementar la vida del hogar? Viaja uno como en el tiempo, la primaria, cuando me enseñaban, la secundaria, ya tener un grupito pequeño, eso marca una historia, marca una vida que de nunca olvidar. Claro, es de no olvidar, porque es hacer esa relación entre las vivencias de mi etapa infantil, pero también lo que era ahora, brindarles a los estudiantes una orientación en la que ellos se sintieran a gusto, para que también empezaran a prepararse para la vida. Claro, pero prepararse para la vida, y usted debió prepararse, me imagino que también, porque es que hablar de transición hablas de niño muy pequeño. Sí, claro, ya empecé mi universidad en el año 87, entonces ya llevaba 3 años de universidad, 2 años, perdón, 2 años de universidad, más las orientaciones que nos dio don Antero, que él fue todo un maestro, entonces él nos decía cuando hacía las reuniones, la manera de atender a los estudiantes, a los padres, de elaborar las planeaciones de cada día. Él entraba con nosotros, nos orientaba, entonces fue un proceso de verdad muy bien enrutado. Sí. ¿Qué sigue después de esa transición? ¿Le dieron un grupito pues escalonando en el colegio? Allí siempre tuve transición, y imagino que él hizo esto precisamente porque nosotros estábamos preparándonos para adquirir nuestro título como licenciadas en educación preescolar. Interesante. Sí. ¿Labora allí? ¿Solamente laboró allí la parte educativa? ¿Cuánto tiempo? Fue cerca de 6 años. 6 años. ¿Pasó a otra institución educativa en Bogotá? Sí. Empecé a hacer las gestiones para vincularme con el sector oficial, y cubrí 2 licencias maternas en lugares alejados de Bogotá. Ya allí sí empecé a incursionar con otros cursos, que fue 3º y 5º. De primaria. De primaria, sí, señor. Pero ¿cómo fue? ¿Llegó a ocupar en algún momento algún cargo directivo? No, los cargos directivos ya los ocupé mucho después. Esos no fueron tan iniciales. La verdad es que yo empecé a ocupar cargos directivos en el 2008, que fue cuando hice la especialización, me presenté a concurso de directivo, pero sí empecé un recorrido interesantísimo por la docencia. Esa parte lo marca uno, y cada día usted dice una palabra que ha repetido varias veces: formarse, prepararse, seguir avanzando, no quedarse no solamente con lo que se tiene. Esa fue prácticamente su consigna en la vida, la parte educativa. Claro que sí. Y además con un pensamiento altruista. Yo decía, a ver, no me voy a quedar solo acá. Yo quiero conocer otros lugares de Colombia. Quiero ver cómo es ir a enseñar a otros lados, o qué puedo aprender, porque el aprendizaje va en doble vía. Lo que nosotros les podemos orientar a ellos, pero también toda la riqueza que nosotros recibimos de su conocimiento propio. Sí, señora. ¿En qué otras partes trabajaría entonces, según eso? Bueno, ya en el 94, un compañero de la universidad me dijo,
¿te arriesgas a irte a trabajar a territorios nacionales? Y entonces yo le dije, ¿cómo es eso? Y me dijo, hay una posibilidad para ir a trabajar en MITU. Y allá, desde luego, es con el sector oficial. Y yo le dije, sí, listo, voy. Porque hay otra característica que también he desarrollado que me gusta mucho y es el riesgo. Entonces le dije, listo, me voy. Le comenté a mi mamá y ella me dijo, mija, lo que uno no puede dar como padre tampoco lo puede quitar. Y usted necesita mejorar su calidad de vida, para eso se preparó. Entonces, hágale. Es que mamá siempre fue motor fundamental, mire, ella nos llevaba, hágale, listo, no se quede. La fue encaminando, la fue enrutando y sí. la fue asesorando como buena madre que es. ¿Cómo fue esa experiencia en MITU según eso? Entonces, bueno, también fue la primera experiencia en montar en avión, en saber que uno va y lo único que ve después de dejar en 2 minutos la ciudad es mucha selva, selva, selva. Y los ríos, esos sí prodigiosos que tiene nuestro país. Llegar a un lugar totalmente desconocido, yo iba a trabajar allí con población indígena, pero lógicamente ya ubicada en la zona urbana, y allí llegué a trabajar con secundaria y en la nocturna. Yo no llegué a trabajar en la institución educativa en la jornada diurna, sino nocturna. Y fue interesante, y lo mejor fue que la preparación que había obtenido en mi universidad y en el trabajo del que venía era esencial para dar ese paso. Sin embargo, lo que me posicionó allí fue el área de comercio, que traía desde la secundaria, porque llegué allí como profesora de secundaria a orientar el área comercial. ¿Cuánto tiempo trabajó en MITU? 1 año. ¿Se aprende de una cultura, se aprende costumbres, tradiciones? Sí, sí, y logra uno darse la oportunidad de trascender en el conocimiento de la historia de nuestro país, de no quedarse solo con lo que le cuentan, sino de ir a vivir un poco de. Entonces uno dice, miren, no, el panorama no era el que yo me imaginaba, porque claro, yo todavía tenía en mi mente que iba a llegar y seguramente los indígenas iban a tener una vestimenta como las encuentra todavía uno en lugares lejanos del Amazonas o del Guaviare. Y no, tú llegas y encuentras personas que visten igual que nosotros. Común y corriente, Común solamente y corriente. le tocó lengua. ¿Manejan lengua? Sí, sí manejan lengua, pero no era. A ver, ellos la manejaban, pero solo en sus reuniones particulares, en sus momentos de ceremonias particulares, ya manejaban el español. No un español de la misma forma, diferente, pero español que era posible entender. Sí, eso es lo más importante. Un Sí. año trabajando allí, ¿por qué sale de allí? Bueno, salgo de allí porque se presenta otra posibilidad. Porque es donde empieza a hacer mucha falta la familia, porque la comunicación desde luego era por teléfono fijo, pero no era siempre. Entonces empiezas a sentir que te está faltando la familia. Y hay una oportunidad y me dice, vámonos para Tauramena, Casanare. Entonces, es aprovechando la juventud y esta característica del riesgo, renuncié y era nombramiento en propiedad. Renuncié y nos fuimos para Tauramena. Tauramena, que es un municipio de Casanare, tierra llanera, estaba en ese momento con todo el auge del petróleo. Entonces llegué allí también a laborar como docente en secundaria, pero ya sí allí en horario diurno, solo que era provisional. Sí. Y al año siguiente esa plaza, hubo concurso y esa plaza la escogieron. Sí. Entonces ya yo salí de allí. ¿Para dónde siguió? Seguí para Inírida, seguí para Puerto Inírida, corregimiento de San Felipe. En esa colita del mapa de Colombia, que va en la parte de arriba,
hay un puntico aquí abajo que dice Corregimiento de San Felipe y es frontera con Brasil y Venezuela. Allí me fui a trabajar nuevamente con indígenas. Entonces, allí de nuevo me enruté en el preescolar, en el transición. Venía de trabajar con primaria, con secundaria y allí la propuesta nuevamente fue transición. Para ello presenté concurso de méritos en el ministerio, en los edificios propios del ministerio. Y de allí, bueno, ya pasamos todo este proceso y nos enviaron. Nos enviaron porque fuimos 5 los que presentamos pruebas para irnos a San Felipe y Neiria. Todo ese bagaje educativo, de ir de un lado de culturas, de tradiciones, de comidas, de costumbres, religiosidad, lengua, etcétera, etcétera, todo eso lo va mezclando. ¿Cómo llega al corregimiento de Arma Blanca Isabel Bordón Pacanchique? Llego al corregimiento de Arma por el concurso de méritos que presenté en el año 2013-2014 para directivo docente rector. Y llegué por la belleza que yo encontré al escoger el departamento de Caldas. Hubo 3 aspectos que me llamaron la atención. El primero, el que existiesen bandas estudiantiles, porque me parece que es una formación fundamental para algunos estudiantes. La segunda, que fuera tierra cafetera, porque pues de dónde surge el café sino de todos estos sitios hermosos. Esas 2 características y la tercera, los paisajes, me llamaron la atención cuando me postulé para el departamento de Caldas. Entonces, ¿cómo llego a Arma? Llego después de estar en Supía y de salir por una situación pues que fue de fuerza mayor, pero llegar a Arma, como yo digo, a este pedacito de cielo, fue poder encontrar que entre todos lográbamos hacer un trabajo que pudiese hacer que Arma tuviese esa trascendencia que deseamos tanto en nuestros diferentes lugares. Porque usted fue una mujer batalladora, algo conocí un poco su recorrido de llegar y decir, bueno, lo primero que voy a hacer es que voy a encontrar acá un plantel educativo, están mis docentes, pero voy a recorrer la región para conocer que no es lo mismo, me imagino yo, la Clara, el Jordán, la María, Tierra Fría, sí. Caciquillo, etcétera. Sí, así es. De hecho, soy una mujer luchadora y cuando asumo algo, lo hago con total convicción. Y sabía que yo no solo llegaba a la sede principal o a la sede Ángel de la Guarda, sino que tenía 6 hijos más, por decir así, para atender, que son las otras sedes. Y yo dije, vamos a conocer, vamos a escucharlos, vamos a saber, a untarnos un poco de eso, de lo que es un recorrido que hace un estudiante o un docente para llegar a la escuela. Entonces sí, visité las diferentes sedes, solo faltó el Espinal, porque el día que íbamos de viaje no hubo los caballos que nos pudieran llevar hasta allí y era demasiado distante. Claro que sí. Hubo un reconocimiento, una actividad muy bonita que realizó al lado de padres de familia, que es consejo directivo y demás, que es fundamental, pero tengo que preguntarle por una persona que considero fue como su mano derecha, de pronto quisiera escuchar su afirmación. Don Hernando Montes. Total. Don Hernando Montes es un enamorado de Arma y además una persona que se dispone a colaborar y a trabajar. Entonces, no fue tan difícil enamorarlo para que nos colaborara en toda la parte del trabajo del colegio. Y digo, no fue tan difícil porque cuando conversé por primera vez con él, yo le dije, venga, don Hernando, usted nos puede hacer el favor de colaborarnos desde el sector productivo siendo parte del consejo directivo. Y me dijo, lo que pasa es que yo tengo muchos compromisos, yo no, la verdad, no me gusta incumplir, quedar mal no me gusta. Yo le dije, no se preocupe, nos adaptamos al horario que usted tenga. Sí. Entonces por eso digo que fue la manera más fácil de atraerlo, de enamorarlo para que fuera parte de este consejo directivo.
un hombre de una voluntad férrea, siempre dispuesto a colaborar. Y es este el momento, don Hernando, para agradecerle eternamente por su acompañamiento y también porque estuvo ahí a cada instante para enrutarnos y para ayudarnos en todo lo que fue necesario. Encontró padres de familia, directivos y algunos docentes comprometidos que se colocaron las botas, como se dice, para ayudarle. Sí, totalmente. Como madres de familia, varias, pero quiero nombrar una líder que estuvo de manera incondicional, que es Sandra Betancourt. Docentes hay varios. Quiero resaltar y agradecer la labor de Judy, la señora que nos colaboraba con el aseo de la institución, porque mostró todas sus habilidades, no solo para la labor que le correspondía, sino también en la parte artística. Jugó un papel importante en ese aspecto. Vea pues, son maneras de tener sentido de pertenencia por una institución educativa que forma para la vida, pero en algún momento realizó usted, entiendo, unas campañas como de aseo en algunas instituciones, alguna que recuerde de pronto donde estuvo la policía. Sí, claro, de hecho en dos. La primera fue la sede de Tierra Fría. Allí, aparte de hacer todo este convite, digámoslo así, para hacer aseo y limpieza de la institución, también pintamos, dejamos un lugar muy agradable, porque hay algo también que he aprendido en todo este recorrido por la educación, y es que nuestros estudiantes merecen espacios dignos. Y la segunda sede donde también acompañamos a la docente fue la sede de La Lorena. Allí sí es importante continuar con toda esta tarea de pintura, de embellecimiento ya en el transcurso del otro año. Y algo que me llama mucho la atención, que marcará quizás su historia, definitivamente única, no sé, ¿qué pensará? Quisiera escuchar su apreciación. El aula solar interactiva. Ah, sí, claro que sí, porque justo cuando yo llegué apenas se estaba listando el terreno. Entonces estaba en ese proceso bueno, la institución debe cumplir con estos requisitos de tener un terreno que esté con estas condiciones, que sea un lugar plano, ¿cierto? Que tenga buena recepción del sol para la alimentación de los paneles solares. Y fue vivenciar todo ese proceso. Luego, cuando ya se continúan con las reuniones, se le da más forma al proyecto y empiezan con la construcción como tal del aula solar. Entonces es ver un proyecto innovador que va a repercutir en el bienestar de toda la comunidad de Arbo. Una rectora, una persona que ocupa un cargo directivo docente, si lo podemos llamar así, sentada en un escritorio llena de flores, bien bonita, con las fotos de los familiares, y los recorridos y los reconocimientos que ella ha hecho ahí sentadita. No, pero usted no fue esa, fue la rectora gestionadora de planes y de proyectos. Sí, mucho. Yo no soy de escritorio, yo soy de salir a conversar, a empezar a decir, hay que hacer esto por la institución, cómo nos puede colaborar, cómo nos puede ayudar, cómo hacemos para que los padres de familia se sientan motivados, se sientan que son importantes para organizar algo un día para ellos, cómo gestionamos estas neveras que están faltando en algunas sedes. De hecho conseguimos 4, entonces no, yo no soy yo soy más bien de salir, de ponerme las botas. Con el Festival Nacional del Pasillo, cuando me dijeron, bueno, usted tiene el sombrero volteado, yo ya empecé a imaginar una carroza hermosísima, imponente, diferente. Entonces, todo esto es como el obsequio que merece la comunidad, porque vuelvo a repetir, el hecho de que estemos en sector público no quiere decir que debemos quedar relegados, por el contrario, debemos surgir, debemos brillar. Y una de estas muestras fue la ceremonia de graduación. Hicimos una ceremonia de graduación campestre. ¿Por qué se le ocurrió? Que generó sensación. Precisamente por eso, porque es que la innovación no es hacer cosas inimaginables, es hacer cosas posibles. Y entonces,
cuando pensamos en la graduación, decíamos, bueno, ¿qué tal si cambiamos el hecho de que este año llevemos la ceremonia en la iglesia o en el auditorio del colegio? Somos una institución educativa rural, busquemos un lugar cercano, agradable, en la tarde, que tenga ese toque campestre. Y fue de verdad una ceremonia muy agradable. Rectora, un reconocimiento a usted, a su trabajo, a su trayectoria, a su vida, a su entrega, a su vida laboral, pero no puedo terminar el programa. Cuando usted le dijo al esposo, mi amor, me voy a retirar, ¿eso qué? Ah, no, la alegría más grande porque nosotros somos un matrimonio más bien reciente, llevamos apenas 5 años de casados. Sí. y, ¿Tienen y familia, pues es perdón? hora, no, nosotros no tenemos hijos, entonces es cuando yo le dije a él ya decidí renunciar, me dijo, ay, excelente decisión, no, yo anhelaba que tú me dijeras eso pronto. Sí, ¿cómo se llama él? ¿Me Entonces, recuerda el mi nombre? esposo se llama Julián Fernando Márquez Martínez y él es administrador financiero. ¿Qué le vas a decir a tu esposo? Que lo amo porque es ese ser que me ha ayudado a superar momentos muy difíciles y que también me ha motivado con ideas que han repercutido en bien de la educación y él lo sabe. Claro que sí. ¿Qué le vas a decir a Arma? A Arma, que es mi pedacito de cielo, que lo voy a llevar en mi mente, en mi corazón, y que este es el momento propicio para decirle no solo a don Hernando, sino también a Juan Pablo, al sobrino de don Hernando, a Sandra, a Manuela la corregidora, a Daisy, que es una egresada comprometida 100% con su institución, y a toda la comunidad, que sí es posible avanzar. A tus estudiantes, a sus consejos directivos. A mis estudiantes, que a veces el amor duele y a veces es necesario decir no, a veces es decir te equivocaste y debes enmendar el error. Eso también hace parte del aprendizaje, pero siempre fue con el mejor deseo de que ustedes puedan disciplinarse y dar lo mejor de sí, porque les he dicho, ustedes son quienes continúan después de nosotros y en Colombia, en nuestro mundo entero, necesitamos los mejores ciudadanos. Terminamos. ¿Qué decirle a las nuevas generaciones de docentes y de maestros que han escuchado tu historia, como su vida en obras y personales de Canal Teleguas y que apenas están iniciando en la labor docente? Sí, que definitivamente el amor en la educación por parte de los docentes es el gusto por el trabajo que se realiza cotidianamente. Si a mí me gusta lo que yo hago, voy a estar ideando cosas nuevas, viendo cómo enruto cada planeación, cada aprendizaje y cómo garantizo mejores momentos en el aula para que los estudiantes se sientan satisfechos en su estudio. Si usted volviera a nacer, ¿sería maestra? Indiscutiblemente, porque eso es algo que está impregnado en mí y sí, y creo que voy a continuar siendo maestra aunque ya no ejerza la profesión. No nos olvide, por favor, pregunta final, su opinión del Canal Teleguas, el canal de todos. El mejor, porque en todo momento estuvieron presentes, siempre rectora, venga, usted es la nueva persona que va a llevar las riendas de la institución, queremos hacer una nota con usted, en qué eventos la puedo acompañar. Entonces, siempre, de verdad, antes de mi parte, eternos agradecimientos por estar tan pendientes de cada lugarcito de Aguadas y que sea este el momento también adecuado para decirle a nuestro alcalde que un agradecimiento infinito por la acogida, por el acompañamiento, a él y a todas las personas de la administración, a Edilson, a José Fernando, a todo el municipio de Aguadas, que de verdad mi deseo como colombiana siempre ha sido servir y que espero haber aportado lo mejor a este municipio y al corregimiento de Aguadas.
infinitos agradecimientos. Doctora, usted muchísimas gracias. Este es un reconocimiento del canal Teleagua, de este servidor de Carlos Mario Ríos Araza, la parte de la cámara, la parte de la edición de nuestro programa, a ustedes como un legado de tantos años, más de 30 años dedicados al magisterio, a sus alumnos, sus recorridos, los paisajes donde ha tenido la oportunidad de estar, se han vuelto, han regresado a su mente al hacer este viaje histórico de lo que usted ha hecho como maestra. Gracias y Dios la bendiga, un buen viento y buena mar. Y no se olvide de Aguadas y por aquí la esperamos. Ah, no, claro que no, porque es que lo próximo que yo voy a hacer es plasmar estas vivencias en un libro y espero compartirles próximamente todo lo que allí quede escrito. Estoy seguro que sí, ojalá seamos los primeros. Muy amables, sí. Dios les bendiga, muchísimas gracias a ustedes con la cámara de Carlos Mario Ríos Araza, director del canal Teleaguadas. Soy Jorge Hernán Ramírez Torres, una historia bien interesante que marca una vida para las nuevas generaciones. Sí se pueden lograr las metas cuando uno se las propone con la ayuda de Dios y sobre todo mucha entrega, mucho servicio, mucho sacrificio. Y eso lo contamos aquí en Obras y Personajes del canal Teleaguadas, el canal de todos. Próximo viernes 7:30, los espero. Muy amables, que descansen.